Al igual que otros libros de Kate Morton, este libro se mueve entre dos líneas temporales. Me refiero al periodo de la Segunda Guerra Mundial en Londres y el tiempo presente, a través de los cuales se va devanando un secreto familiar que va saliendo a la luz poco a poco a medida que se va hurgando en el pasado. La historia comienza en Londres en 1961, cuando Laurent, de 16 años, es testigo de cómo su mamá, hasta ese momento una madre modelo, asesina a un hombre a sangre fría, enterrándole un cuchillo en el corazón. Obviamente, este hecho marca a Laurent de por vida, ya que nunca se atrevió a hablar del tema con su mamá, y de hecho la única vez que lo intentó, su mamá le dice que no le pregunte ahora en ese momento, sino que cuando sea mayor. Entonces, bueno, el tiempo pasa, las cosas se olvidan y Laurent crece para convertirse en una actriz de renombre mundial, que vuelve a su casa 50 años después, cuando ya es una mujer mayor, bordeando los 70 años, para acompañar a su madre Dorothy, que en ese momento tiene más de 90, en el proceso de su muerte. Y una vez ahí, Laurent se da cuenta de que esa es la última oportunidad que tiene para preguntar por lo que pasó ese día del asesinato. Así que se arma de valor y lo intenta una vez más y le pregunta a su mamá qué fue lo que pasó ese día. Pero Dorothy dice muy poco porque ella está muy mayor. Así que Laurent se da cuenta de que la única vía que tiene para descubrir la verdad es pidiéndole ayuda a su hermano, quien también fue testigo indirecto del asesinato, pero que en ese momento tenía solamente un año, por lo que sus recuerdos eran muy vagos, simplemente destellos de algo violento que había pasado en su infancia y nada más. Y de hecho, él mismo fue quien le pregunta a Laurent sobre el tema, cosa que a ella la sorprende muchísimo, ya que nunca pensó que su hermano se hubiera dado cuenta de algo. Y si bien en un principio lo niega para proteger a su madre y para proteger la estabilidad familiar, al final termina aceptando la verdad y pidiéndole ayuda a su hermano para que lo ayude a descubrir qué fue lo que pasó, por qué su mamá mató a ese hombre y sobre todo para descubrir cuál era el pasado de su mamá, porque en total ellos sabían muy poco de qué había pasado con Dorothy durante el periodo de la Guerra Mundial. Así que lo primero que hacen es buscar en los lugares donde Dorothy estuvo antes de casarse, y eso los lleva a rastrear a una amiga de Dorothy, quien les cuenta que durante el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, Dorothy servía de dama de compañía a una mujer rica en Londres, y que si bien en un principio era una niña amable, con el tiempo Dorothy empezó a mutar de personalidad, comenzó a volverse altanera y soberbia, principalmente debido a la influencia, decía esta mujer, de Vivian, una chica de clase alta con la que Dorothy se relacionaba. Bueno, esto Laurent lo relaciona con una foto que encuentra en un libro de su mamá, donde aparece a ella junto a Vivian Jenkins, y esto le da una pista fundamental, ya que el hombre que mató a su madre también tenía ese apellido, Jenkins, lo que los lleva finalmente a vincularlo con el esposo de Vivian, quien fue en su época un escritor famoso. Así que se ponen manos a la obra a leer la biografía de ese hombre, sus libros y todo lo que fuera posible con tal de descubrir algún vínculo entre él y Vivian. Y bueno, lo que descubren principalmente se resume en que Henry fue un hombre aclamado en su tiempo, que adoraba a Vivian con todo su alma y que cayó en desgracia cuando Vivian muere en un bombardeo en Londres, ya que en ese momento, al perder a su esposa, cae en una depresión, deja de escribir y bueno, cae finalmente en el olvido. Lo que lleva, por supuesto, a Laurent a querer saber quién fue Vivian, quién fue esa mujer que ejerció tanta influencia en su mamá durante su juventud. Y parten investigando con los diarios de una mujer que a su vez fue amiga de Vivian. Y así descubren que Vivian era una niña que provenía de un hogar destruido, literalmente destruido, porque toda su familia había muerto en un accidente de tránsito por el cual ella siempre se había sentido culpable, lo que la habría llevado a buscar supuestamente una redención en su relación con su esposo Henry, quien era un hombre mucho mayor que ella y además profundamente celoso y violento. Y de hecho tenía a Vivian prácticamente encerrada en la casa y no la dejaba relacionarse con nadie. Situación que Vivian acepta resignada más que nada porque esa era la norma antiguamente, en el sentido de que las mujeres estaban sometidas a sus esposos y además porque sentía que de esa forma pagaba en cierta forma la culpa por haber sobrevivido al accidente familiar. En otras palabras, Vivian era una mujer claramente traumatizada y profundamente dañada.
El punto de quiebre en esta historia sucede cuando Dorothy, quien a esa edad era una mujer narcisista y ambiciosa, comienza a crearse una fantasía en su cabeza en donde se siente muy por sobre los demás, un alma en cierta forma destinada a la grandeza, y en su delirio se obsesiona con Vivian, ya que Vivian representa todo lo que Dorothy anhela ser, ya que Vivian en apariencia es una mujer bella, millonaria, felizmente casada, elegante y con mucha clase. Y de hecho un día va a la casa de Vivian y se presenta como una amiga. Y cuando el esposo de Vivian la ve y la hace pasar, comienzan a conversar. Y Dorothy en ese momento se siente en la gloria, porque siente que se está codeando con gente importante, que está en el lugar donde merece estar. Hasta que Vivian regresa y cuando ve a Dorothy en su casa, le pregunta a Dorothy que quién es y que qué está haciendo ahí en su casa, porque Vivian dice que nunca en su vida había visto a esa mujer y que no sabe quién es. Hasta que, bueno, haciendo memoria, se recuerda que se trata de la sirvienta de la casa del frente, de la dama de compañía de una mujer rica del lugar. Y bueno, este hecho, como es de suponer, a Dorothy la humilla más allá de lo que imaginaba, porque en su fantasía Dorothy creía que Vivian era su amiga, cuando en realidad Vivian ni siquiera la conocía, simplemente la ubicaba de vista y la tenía en la categoría de sirvienta, lo que a Dorothy le dolía profundamente. Por lo que Dorothy, una mujer vengativa, en ese preciso instante comienza a maquinar una venganza y a albergar un odio en contra de Vivian. Y para eso le pide ayuda a Jimmy, su novio, quien era un fotógrafo, y que bueno, Jimmy la ama con locura y acepta ayudarla en su venganza. La cosa es que Dorothy sospecha que Vivian tiene una aventura con el director de un orfanato, donde Vivian visita a diario. Así que le pide a Jimmy que se acerque a Vivian con la excusa de tomar fotografías a los niños del orfanato, aunque en realidad el plan es tomar una fotografía de Vivian infraganti con su amante. Bueno, Jimmy accede, pero al poco tiempo se da cuenta no solo de que Vivian no tiene ninguna relación de infidelidad, sino que además se empieza a sentir atraído por ella. Por lo que toda esta idea de Dorothy, de venganza y de extorsión, le empieza a parecer un poco repugnante. Sin embargo, Dorothy quiere su venganza, está cegada por esa idea y quiere la foto de Vivian con otro hombre, con el fin de extorsionarla y sacarle dinero. Hasta que finalmente se las arregla para tomar una fotografía de Jimmy con Vivian. Paralelamente, Vivian recibe una llamada de un doctor al que Dorothy le cuenta su plan. Y bueno, el doctor llama en el fondo para advertir a Vivian sobre el plan de Dorothy, enfatizando que se trata de una persona narcisista y un poco sociopática. Y le advierte a Vivian que, si bien no lo hace con mala intención, de todas formas que tenga cuidado con Dorothy. Vivian, por su parte, se queda paralizada, no tanto por Dorothy, porque a ella apenas la conocía y en el fondo entendía que quisiera vengarse de ella y sacarle dinero, sino que se decepciona más al saber que Jimmy, de quien se había estado enamorando últimamente, está también involucrado en la argucia. Así que Vivian, profundamente desilusionada, toma un cheque y se lo va a entregar a Jimmy, pero sin odio, tampoco con venganza, sino más bien con resignación, diciéndole que ese es el dinero por el pago por sus servicios en el orfanato. Y se despide de él diciéndole que esa es la última vez que se van a ver. Y bueno, cuando Vivian le entrega el cheque, Jimmy no sabe qué hacer, porque por un lado se siente atraído por ella, profundamente atraído por Vivian, y por lo tanto no quiere aceptar su dinero, pero también sabe que lo necesita para poder casarse con Dorothy, a quien realmente ama. Finalmente va donde Dorothy, le muestra el cheque y le dice que ya no es necesario seguir con lo de la extorsión porque ya tienen el dinero. Dorothy en un principio se resiste porque no quiere ceder, ya que ella realmente quiere vengarse de Vivian. Y de hecho le muestra el sobre donde había puesto la foto que había tomado y la nota pidiéndole dinero. Hasta que, bueno, finalmente prima la razón. Dorothy cede y, bueno, decide olvidar su venganza, aceptar el dinero y, bueno, comenzar una nueva vida. Sin embargo, en un descuido, cuando se van del restaurante donde estaba conversando con Jimmy, deja el sobre abandonado en un rincón. Y bueno, acá el destino juega su parte porque minutos más tarde cae una bomba en el restaurante. Sin embargo, entre los escombros queda el sobre intacto, el cual es tomado por un rescatista, quien pensando que hace una buena obra, lleva el sobre al correo y lo envía.
sin saber por supuesto que el sobre será abierto por el esposo de Vivian, quien al verla retratada con otro hombre se vuelve loco de celos y arremete contra Vivian con furia, golpeándola hasta el cansancio, hasta casi matarla. Pero no la mata, y cuando Vivian recobra la conciencia, se le viene a la memoria algo que su esposo había dicho mientras la golpeaba, algo como que Jimmy ya no los molestaría más porque lo había mandado a matar. Y bueno, en su desesperación, Vivian va a buscar a Dorothy para advertirle que huya de Londres, de lo contrario su marido la va a buscar, la va a encontrar y la va a matar. Pero justo en ese momento ocurre un bombardeo en Londres y Dorothy quiere escapar para refugiarse, pero cuando escucha todo lo que Vivian le cuenta, queda paralizada, sobre todo al saber que Jimmy murió. Por lo que Dorothy no se percata que en ese momento cae una bomba que le cuesta la vida, y Dorothy muere instantáneamente. Sin embargo, Vivian queda con vida y no se puede sentir más culpable de la situación, pero al mismo tiempo su lado más lógico ve una salida, un escape no solamente a la guerra, sino también a la situación que estaba atravesando en su matrimonio, ya que Vivian, quien estaba resignada a una vida miserable con su esposo, quien en cualquier momento podía matarla, por primera vez se arma de valor y se arriesga a hacer algo que cambiaría su destino por completo, y toma la decisión de renunciar a su identidad, haciendo creer a todos que la mujer que había muerto en el bombardeo no era Dorothy, sino que era Vivian. Y así entonces toma la identidad de Dorothy y huye lejos, donde comienza una nueva vida lejos de todo. Por lo que años más tarde, cuando su ex marido, después de rastrearla durante años, da con ella, Vivian no lo piensa dos veces, y tomando el cuchillo lo mata de una estocada en el corazón, frente a su hijo de 1 año y de su hija Laurent, que observaba todo desde un árbol.